afectan para futuras ocasiones, ¿no? Entonces, por el día de hoy vamos a comenzar y me gustaría que me compartieran las dudas que pudieran tener sobre la serie, ¿sale? Pues puede ser que los ejercicios venideros no sé, les hayan causado un poco de conflicto, no lo sé. Entonces sería bueno comenzar por esa parte el día de hoy pues para resolver esas dudas, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir con respecto a las dudas que tengan respecto a las series? A la serie, ¿nada? Los ejercicios de la serie, ¿nada? A ver, denme un segundito, ¿no? Tantitito. Ya, amigos, otra disculpa por todo esto, pero bueno, a ver, entonces, los escucho. ¿Qué dudas tienen sobre la serie? ¿O no hay nada de dudas, sino para seguirnos con el tema? ¿Qué dicen? Pues la verdad no he podido avanzar mucho, chava. No, En pero ¿cuál ha sido la razón de que no hayan podido avanzar mucho? exámenes, tareas. Bueno, pues están en la Facultad de Ingeniería, ¿qué esperaban? No, pues ojalá que no les sea tan pesado. La verdad es que los primeros semestres sí cuesta mucho trabajo pues, agarrar el ritmo, ¿no? Pero, pues, no sé, ¿no? A veces, pues a veces se entiende la carga de trabajo, entonces no importa que no hayan podido tal vez revisar todos los ejercicios, pero pues de lo que hayan podido resolver o que hayan podido revisar los que ya lo revisaron, pues ahorita lo vemos y lo abarcamos entre todos, ¿no? Entonces, a ver, Caro, ¿qué pasó? Es que yo me atoré mucho ya con un ejercicio, con el 9, y Ok, lo que pasa es que yo lo planteé como tú nos dijiste, bueno, me basé en un ejercicio que hicimos ujú. de cómo reemplazar las fuerzas que actúan, ¿no? Como un sistema equivalente, creo es. Ok, a ver, mira, voy a compartir pantalla para que todos veamos el ejercicio una vez, ¿sale? Y, ok, ahí está. A ver, ¿cómo lo planteaste, Caro? ¿Cuál fue la cuestión aquí Ajá. con este ejercicio? Bueno, yo lo planteé así como em, hacer una suma de fuerzas de todo. Ok, sí, O te la sea, compró. Ujú. ajá, entonces ya obtuve una fuerza resultante. Ujú. ¿Y me puedes decir qué valor te dio tu fuerza resultante? Bueno, es que ahorita ya tengo aquí un desastre y ya borré todo, la verdad. Bueno, entonces no sabes qué valor tuviste. Bueno, a ver, espere, es que tengo una foto. Esperen. Es que como estuve haciéndolo como por muchos, ¿Métodos? Ja. ajá, así como planteamientos diferentes. Ujú. Bueno, la primera, o como la primera vez que lo planteé, me Ujú. salió que la fuerza resultante era de 56.15. Ok, ajá. Y Va. entonces Ujú. se supone que el momento resultante pues tiene que ser 40, ¿no? El momento resultante tiene que ser 40. Sí, efectivamente, sí. Entonces, el momento resultante, pues es fuerza resultante, o sea, sería la fuerza resultante por la distancia, y la distancia es lo que nos piden, La ¿no? distancia es lo que te piden.
Sí, te piden una distancia, pero a ver, yo pregunto a tantito, para todos. ¿Alguien encontró un valor diferente de fuerza resultante al que nos comenta Caro? ¿Alguien? ¿O nadie? Pues para checarlo, ¿no? Es Bueno, que en Chava, ese primero tuve... Tantito, Ay, perdón. tantito, Caro. A ver, tantito. Emir, tantito. sí, bueno, por el método que yo lo planteé, Ujú. como tal, una fuerza, no obtuve una fuerza resultante. A ver, o sea, ¿sí Mm, trataste de calcular una fuerza resultante o no? no, ¿Por qué no? simplemente tomé un punto de, ¿cómo se dice? Un punto de análisis, Ujú. que es la esquina inferior izquierda del triángulo, donde concurre 10 y 20 kilogramos. Donde concurre 10 y 20. ¿Tú escogiste este puntito? No, No, perdón. el otro, Perdón, 10 y 20. ese, ajá. Ujú, ujú, sí. Y ¿Y luego? calculé el momento de cada fuerza. Entonces ahí ya se iban tres fuerzas, la de 10, la de 20 y la de 60, porque su línea de acción está sobre ese punto. Ok, Y ya sí. simplemente calculé la de 10, 60 y 20 restantes que están del lado derecho. Ok, va. Eso fue todo. Ujú, sí. Vale, Bueno, a ver, calculé el tantito. momento para cada Claro, fuerza, lo a sumé. ver, sí, a ver, termina, Emir, termina. Sí, calculé el momento para cada fuerza y lo sumé, Ujú. pero la distancia la puse igual como incógnita y ya al final despejé. Ok, y perdón, ¿sí acabaste el ejercicio? ¿Obtuviste la respuesta que viene en la serie? Sí, sí, me dio 1.7637 metros. Ok, ¿obtuviste un valor de fuerza resultante? De fuerza resultante, no, No. no. Pero ¿por qué no? ¿Porque no lo calculaste o qué pasó ahí? Calculé el momento para la fuerza uno, para la fuerza 2 y fuerza 3 que yo determiné, que eran pues las tres que me quedaban, Ujú, y sumé sus momentos. Y al ujú. final ese momento estaba como si fuera una ecuación. Sí, Por ejemplo, sí, o sea, sí, sí, ok, termina. ujú, sí, y entonces al final pues tenía momento igual a un número por D, y de ahí nada más despejé D y ya, me dio el valor. Ok, bueno, entonces, en pocas palabras, no hiciste un cálculo de una fuerza resultante, Ajá. ¿no? Así, va. Ahí va. El cálculo de fuerza resultante no es necesario, no lo tuvieron que haber hecho. Y les voy a decir por qué. Cuando tenemos un par de fuerzas, cuando tenemos un par de fuerzas y una fuerza va así y la otra va así, ¿cuál es el valor de la fuerza resultante? 0. Cero. Cero, ¿no? Entonces podemos intuir que 20 con 20 que van en direcciones contrarias se simplifican. 60 positivo y 60 negativo se simplifican. Entonces esperaríamos que lo mismo pasara con esta y con esta. Se tendrían que simplificar porque sus componentes tendrían que ir en sentidos opuestos, pero la magnitud tendría que ser la misma. Entonces, Caro, no es necesario hacer un cálculo de fuerza resultante porque al ser únicamente pares de fuerzas los que actúan, el resultado es cero. ¿Ok? Entonces, ni siquiera sirve el dato de fuerza resultante porque el valor va a ser cero. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok, va. Entonces ahora, lo que hizo Emir es correcto. Fue un camino más largo. La verdad es que lo que hizo Emir sí estuvo bien, pero se pudo ahorrar un poco de trabajo, la verdad. O sea, no, o sea, el resultado que obtuvo pues, fue correcto. Está bien, sí. Pero tal vez había una forma más fácil de hacerlo, ¿no? O sea, el planteamiento tiene que ver con momentos resultantes, ¿no? Porque hay un par resultante. El par resultante ya lo conocemos y vale 40. Ese dato ya lo conocemos. Pero pregunta, ¿el sentido que nos indican hacia dónde es y qué signo debería tener si lo planteamos en una ecuación? Menos 40. Menos 40, sentido horario. Entonces esto, es más, para dejarlo en términos de un solo valor, ahí está el sentido del giro, ¿no? Entonces, a ver, ustedes díganme, aquí qué tendremos que hacer con esta información del momento resultante. O sea, ya de acuerdo a lo que nos dijo Emir, que ya nos compartió algo y que prácticamente esa es la respuesta, ¿no? ¿Caro? ¿O alguien más? ¿Los demás? No sé. ¿Mm? Algo.
Profesor, Sí. ¿podríamos hacer así como la suma de momentos que hemos estado haciendo? O sea, Pues claro, porque si es un momento resultante, ajá, hay que hacer suma de momentos. Sí, así es. A ver, este, entonces, es bueno, cuando... también otra cosa. Ajá, sí, adelante, a ver, Ok, adelante, ok. adelante. Sí, disculpe. Bueno, también estaba pensando en que, por ejemplo, como tenemos un triángulo rectángulo, para tener las distancias que hay entre cada par de 60, el 60 y el de 20, Ujú. podríamos poner esas distancias como en función de D, ¿no? Para que todo sea una sola D y podamos despejarlo. Ok, para que todo se haga una sola B y podamos despejarla, sí, así es, con una sola D. Porque, a ver, yo les dije una vez que si ustedes pueden descomponer fuerzas, ¿qué más pueden descomponer? Las distancias. Distancia. Pues O cualquier distancias, cosa. ¿no? Entonces, ustedes tienen una distancia como incógnita, pero esa distancia la pueden poner en función de cualquiera de los lados del triángulo que tienen, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O Nel? Sí. Entonces, a ver, en este producto fuerza por distancia, la distancia es perpendicular a las fuerzas. Entonces, basta con esa multiplicación. Las fuerzas las tenemos. ¿Cómo quedaría el planteamiento si comenzamos con esto, no? A ver. Momento resultante. Son 3 fuerzas. Si quieren que esta sea la 1, la 2 y la 3. Es fuerza por distancia. Díganme quién por quién multiplicamos. ¿Qué podemos multiplicar? Samuel. 10 por D. 10 por D, va, la primera, ¿no? 10 por D. La pregunta es, ¿sentido horario o antihorario considerando el signo que le vamos a poner a esta ecuación? Antihorario. Antihorario, entonces el signo va a ser Negativo. Positivo. Positivo, perdón. positivo, ¿no? Ok, vale, entonces, ¿qué más? Esa es la primera multiplicación. ¿Qué pasa para el momento producido por esta fuerza? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Ok, antihorario. Entonces, antihorario, signo positivo, ¿no? Multiplicación, ¿qué multiplicación vamos a hacer ahí? Coseno de 30 de D. Pero que, o sea, sí, la operación completa. Fuerza por distancia. Operación completa. 60 por seno. ¿Cuánto? 60 por seno de 30. Estamos acá con fuerza 2, si vamos en orden, Ah. ¿no? Sería 20 por coseno de 30 por distancia. 20 por la distancia, coseno de 30. ¿Sí me la compran? ¿Así? Sí. 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 Ok, vale, pues. Y por último, Chava, una pregunta. ¿La fuerza 1 no ¿sí? sería negativa? La fuerza 1 no sería negativa. Ustedes díganme, yo les pregunté que me dijeran si era sentido horario o antihorario. Y Samuel dijo sentido antihorario, ¿verdad? Según yo es Es horario. horario. Ok, Sí, miren, Es negativo. nada más recuerden que cuando tenemos par de fuerzas es más fácil identificar el momento en tendencia al giro. ¿Por qué? Porque van desde donde finaliza una fuerza hasta la otra. Entonces hacen esto, ¿no? Y ahí ya tienen una trayectoria que les puede indicar el signo que debe de llevar. Como en este caso sí es sentido horario, porque sí es sentido horario, no antihorario. Entonces acá sí tendría que haber un signo menos, ¿no? Entonces, si se les complica, ustedes dibujen las trayectorias para sus fuerzas, ¿sale? O sea que en este caso podríamos hacer lo mismo para la fuerza 2. La fuerza 2 va de aquí para acá. Entonces, el sentido, ese sí es antihorario y este sí es positivo, ¿verdad? Entonces, ahí el tip para el par de fuerzas, si les cuesta trabajo identificarlas al verlas, trácenlas, ¿no? Trácenlas para que vean el sentido que tienen. ¿Alguna duda de esto? No, chava. No. A ver, entonces, No. ya hicimos el cálculo acá, ¿qué falta? Sería menos 60 por 60. distancia por el seno de 30. Menos la fuerza que son 60 por la distancia que hay en este pedacito. Entonces, ¿esa distancia es quién? ¿D por quién? Seno de 30. Por el seno de 30, ¿no? Bueno. ¿Cuántas incógnitas tenemos en esa ecuación? Una. Una. De este lado,
¿cuánto tenemos? 40 en sentido horario. 40 en sentido horario. Si lo tradujéramos a una ecuación, Menos ¿cómo 40. lo pondríamos? Menos 40, ¿no? Entonces, esto lo podremos poner en una ecuación como menos 40, así, porque aquí está el valor correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer hasta este paso así, de todo el planteamiento que acabamos de hacer? Porque el planteamiento ya acabó. Factorizar. Multiplicar por cosenos y simplificar, ¿no? Por... Multiplicar. Ajá, o sea, Usar. 20 por coseno de 30 y 60 por seno de 30. Ok, entonces vamos a factorizar, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, miren, para factorizar, al tener solo una incógnita, lo que pueden hacer es quitar la D de aquí y de aquí. Y todos estos términos van a quedar multiplicando, ¿no? O sea, este queda multiplicando con este, esto queda multiplicando con este, y el 10 se queda solito, ¿no? Pero a su vez, todo esto estará factorizado con la D. Entonces, lo único que les queda es una incógnita. ¿Tienen dudas de este paso, de este planteamiento? Ocho. ¿No? Bueno, entonces, pues vamos a hacer el despeje, ¿no? Aquí ya copié la hoja, entonces me voy a quedar con el planteamiento final que utilizamos, que fue esta operación de acá. Y pues vamos a despejar el valor de D, ¿no? Prácticamente D sería igual al menos 40 en la parte de arriba y una división grandota, ¿no? Así. Entonces en la parte de abajo va a ir todo lo que tenemos por acá. Así. Ahí está el despeje. Entonces, y haciendo estos cálculos, ¿cuánto nos da? 1.76. 1.76, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está. Entonces, 1.76, pues metros, ¿no? Nada más para que lo tengan presente. A ver, ¿tuvieron broncas con el planteamiento ya después de verlo así? Samuel. Por ejemplo, al momento, yo cuando realicé el ejercicio le puse A, B y C. No afecta nada que cambie de fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. ¿La fuerza? No, para ubicarme puse como momento en A, momento en B y momento en C. No, no pasa nada. No pasa nada, nada más que al hacer eso, tú estás haciendo el cálculo con respecto a un punto y no el cálculo de un par de fuerzas. Al hacer par de fuerzas, pues, aquí en par F1, pues 10 por D, ya. No tienes que tomarte la molestia de buscar un punto para hacer el análisis para cada fuerza que esté, por ejemplo, aquí, ¿no? Que digas, pues aquí se simplifican estas dos. Entonces vamos a hacer un cálculo de momento ahí. Luego otro cálculo de momento acá, porque esta y esta se simplifican. No. ¿Lo puedes hacer, Samuel? Claro, tienes toda la libertad de hacerlo. Solamente te vas a tardar unas 5 o 10 veces más que hacer así la multiplicación. O sea, sí se puede, ¿no? Sí. Con él. Sí, claro. Sí, o sea, sí, todo se puede, ¿no? Todo se puede. Nada más hay que encontrar la forma más directa de hacer las cosas, ¿no? Y pues normalmente la forma más directa es pues cuando sintetizamos todos los conocimientos de los conceptos y antecedentes que estamos viendo para hacer unas cuantas operaciones y ya, ¿no? Listo. Entonces, sí, pero todo se puede lo que hizo Carbo, se puede todo, ¿no? Se puede todo. Nada más que pues, hay que tratar de no complicarnos tanto la vida ya. Bueno, ahí está esa solución para el ejercicio de la serie. No sé si alguien más tenga duda de esto o de algún otro ejercicio de la serie, ¿verdad? O sea, a lo mejor este pues ya estuvo, pero ¿algún otro? ¿No? Si no, para poner otra cosa. Jesús. Perdón, del último inciso, creo que es el 25, me parece. Ejercicio 25. Ajá. A ver, vámonos. 24, 25. Ajá, ¿qué onda con este? Bueno, supongo que pide una fuerza resultante y, bueno, más bien un par equivalente. Pero ahí como que me confundió un poco porque
¿no se tendría que hacer respecto a algo, a un punto? Sí, sí, mira, se hace en este ejercicio, el análisis se hace con respecto al punto que tú quieras elegir, el que tú quieras. Y de hecho, esta pregunta se responde con lo que preguntaba Samuel, ¿no? Porque Samuel dice, oye, pues es que en el ejercicio que hicimos acá, pues estaba, no sé, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, es simplemente, pues, ver dónde nos conviene más hacer el análisis, ¿no? En este ejercicio, en este que están viendo, no es necesario molestarnos en obtener un punto, pues porque todos son pares de fuerzas. Entonces, no importa qué punto utilicen. En un cuerpo, cuando se apliquen un montón de fuerzas en un cuerpo, al final, cuando obtengan el sistema equivalente, no importa con respecto a qué punto hagan el análisis. Un sistema equivalente les tiene que dar lo mismo. Entonces, en el caso de este ejercicio que tenemos por acá, el punto que ustedes pueden escoger para hacer un cálculo de momento, por ejemplo, puede ser el punto que ustedes quieran, el que ustedes gusten. ¿Sale? Entonces, lo único que hay que hacer, como bien dice aquí, determine su resultante. No es explícito el ejercicio. No dice si resultante de fuerzas o resultante de momentos. No dice. Entonces nos tendremos que ver en la penosa necesidad de obtener los dos, tanto la fuerza resultante como el momento resultante. Porque juntos, ¿qué forman? ¿Qué forman una fuerza resultante y un momento resultante? ¿Qué forman? ¿Un sistema equivalente? Es un sistema equivalente, ¿no? Como lo que fue, lo que vimos la sesión anterior, ¿no? Que a lo mejor aquí había una fuerza que producía un momento con cierta magnitud a cierta distancia, ¿no? Entonces, esta es una fuerza equivalente de todo el sistema. Esta es una fuerza equivalente, ¿no? Y en el caso de este ejercicio que vimos, este es un sistema equivalente, ¿no? Entonces, sistema equivalente cuando hay fuerza y hay momento. Fuerza equivalente, pues cuando está la fuerza, ¿no? Pero esa fuerza en ese lugar ya genera un momento, ¿no? Entonces, así es. En el caso del ejercicio de la serie, regresando al que tenemos por acá, si dice determine su resultante, no se la jueguen y traten de obtener la fuerza resultante y el momento resultante con respecto al punto que ustedes más gusten, ¿no? Al final, el resultado tiene que ser el mismo. Y ya. Así queda eso. Va, gracias, chavo. Ok. Vale. ¿Alguna otra duda que tengan de los demás ejercicios? ¿Algo conceptual? No sé. ¿Algo que vean que puede causarnos conflicto? ¿Mm? ¿No? Pues hasta ahorita no. ¿No? Bueno. Los demás. Por el ¿Nada? momento no, chava. No, chava, por ahora no. Bueno, entonces, ¿les parece bien si entonces hacemos un ejercicio más para que vean cómo va esto? Sí. Ok. A ver, sale pues. Miren, el ejercicio con el que vamos a trabajar ahorita es este. Es un ejercicio de unos engranes cónicos y pues como está en 3 dimensiones hay que manejarlo como tal, ¿no? En 3 dimensiones. Este ejercicio, digamos que tiene un nivel de lo mínimo que podríamos esperar en un examen, ¿no? Lo mínimo. Entonces, pues hay que ver cómo abarcarlo. Acá, pero dejen ahorita les comparto el texto para que vean qué es lo que vamos a resolver, ¿no? Díganme en el dibujo qué observan. ¿Qué pueden ver en el dibujo a partir de lo que hemos analizado con sistemas de fuerzas? ¿Qué pueden ver? Así nada más de verlo, sin leer nada. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, ahí se podría ver lo de trasladar una fuerza a 2 ejes y esas cosas, ¿o cómo? O sea, lo que vean, en sistemas, o sea, en lo que hemos visto, lo que vimos, o sea, no nos vamos tan lejos la clase pasada. La clase pasada vimos que podíamos ubicar fuerzas y momentos en lugares específicos, ¿vale?
ponerlas en un lugar, en otra. O sea, el par de transporte que vimos. Yo pregunto aquí, ¿cuántas fuerzas pueden ver? O sea, si nos vamos a ver, ¿cuántas fuerzas hay? ¿Cuántos momentos hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? 2 momentos, 2 fuerzas. ¿Hay 2 momentos y 2 fuerzas? ¿Los demás qué dicen? En el chat, chavo. Y 2 momentos. Dicen, a ver, 2 fuerzas y 2 momentos, dicen, ¿no? Ok. La pregunta es, ¿cuánto valen las fuerzas? ¿Cuánto valen las fuerzas? Las fuerzas que ustedes me están diciendo que hay. Yo veo 2 momentos. 2 momentos. Yo también solo veo 2 momentos. Ok, entonces las flechitas que están, ¿qué representan? ¿Qué representa esta flecha y esta flecha? ¿Qué representan? ¿Qué son? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué son? Bueno, si no saben qué son, cuando hacemos el análisis de momento en el plano, normalmente trabajamos con momento con respecto a un punto, ¿verdad? Pero al generar una rotación, o sea, una rotación así, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay? Si un cuerpo girara. O sea, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Quiero que me digan qué hay aquí, encerrado, aquí. Quiero que me digan qué hay aquí. En realidad Es el eje, Ajá. el eje donde se está aplicando el giro, bueno, donde está la tendencia al giro. ¿El eje donde se aplica? ¿Dónde se aplica? El de Bueno, rotación, donde ¿no? Exacto. El eje de rotación. Porque pues cuando esto gire, o sea, el eje de rotación se va a quedar fijo. Lo único que va a cambiar pues, es cómo se pueda mover algo alrededor de este punto. Porque ese punto, si lo vemos en el espacio, se convierte en un eje de rotación. Entonces, prácticamente, si esto lo vemos en 3 dimensiones, esto se vería como un eje así se vería en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, a ver, esto que está aquí y lo que está acá son los ejes de rotación de cada uno de los momentos. Eso es lo que está haciendo referencia esas flechitas que tal vez algunos de ustedes pensaron que eran fuerzas. Nada más que no hay que confundirnos, ¿no? O sea, sí hemos manejado fuerzas que se ven así, ¿no? Igualitas. Solamente que hay que distinguir los valores que tenemos y las unidades. Porque aquí tenemos newton metro, ¿no? Entonces, al tener newton metro, automáticamente es momento, ¿no? No tenemos ningún valor en unidades de newton. Por lo tanto, podemos intuir que no hay fuerzas. Por lo menos, fuerzas resultantes. ¿Por qué? Porque si hay 2 engranes que están rotando, pues tal vez hay una fuerza aplicada en esta dirección y otra en esta dirección. ¿Y qué generan esas fuerzas? Un momento. Un momento. O más fácil, un par, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si sumamos esas 2 fuerzas vectorialmente, esta se va a simplificar con esta. Y la resultante de fuerzas será 0, pero sí habrá una tendencia al giro. ¿Va? Entonces, esos ejes que tenemos ahí son ejes de rotación, no son fuerzas. Va. Entonces, vamos a ver el enunciado. Aquí dice, los engranes helicoidales están acoplados, o sea, juntos, y se encuentran sometidos a los momentos de par mostrados. Determine su magnitud, determine la magnitud del momento de par resultante e indique sus ángulos coordenados. Entonces tenemos que hacer un análisis de momentos en el espacio, considerando un momento de par resultante, o sea que vamos a sumar momentos. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, acá dice indique sus ángulos coordenados. Esta pequeña oración, esto de aquí, ya la habíamos visto anteriormente. ¿Qué hacíamos cuando estaba este enunciado, esta pequeña parte? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Cuando decían ángulos coordenados en el espacio, ¿recuerdan? Porque si no lo recuerdan, es momento que estudien
mucho de aquí al examen, ¿no? ¿Se acuerdan o no? No. Es lo que con lo que usaban los cosenos directores. Pues sí, así es. Los ángulos coordenados es la inclinación que se tiene con respecto a cada uno de los ejes, ¿no? Eso es. Y para poder obtener esa inclinación, utilizábamos los cosenos directores. Entonces sí, vamos a tener que hacer un cálculo de cosenos directores. Y haciendo referencia al ejercicio anterior, no me voy a regresar, pero solamente haciendo referencia, aquí nos piden un momento de par resultante. Resultante. Vamos a sumar momentos. Hay dos. Es una suma de momentos, pero es una suma de momentos de forma vectorial. Entonces aquí esta expresión la tenemos que usar forzosamente, pues, tal vez así, ¿no? R cruz F, ¿no? Porque es un análisis vectorial. La pregunta es, ¿existe alguna distancia esquematizada en el dibujo? No. No. Existen ángulos de inclinación, pero tener un ángulo no significa conocer una distancia. Entonces, esta expresión que está aquí no nos dice mucho. No la podemos utilizar a pesar de que esté para un análisis vectorial. Así que aquí lo que vamos a hacer es descartarla. Esta ecuación no nos sirve para este análisis. Y no porque estemos en 3 dimensiones. No nos sirve porque no hay cálculos, o sea, no hay información de distancia y no hay información de fuerza. Entonces tenemos que llegarle por otro lado, pero siguiendo la parte vectorial por estar en el espacio. Tenemos un cálculo de momento de forma vectorial que tendrá que ser el momento de par resultante, ¿no? Entonces, el momento de par, porque sí es un momento de par, ahí tenemos los dos pares, momento de par, de hecho, le dejo únicamente la R, ¿no? Yo creo que ya momento de par se intuye porque ya son uno aquí y uno acá, ¿no? Par. Bueno, este cálculo de momento resultante tendrá que ser en el espacio. ¿Qué vamos a tener que sumar? Porque, pues, es una suma de momentos, ¿no? Porque vamos a obtener un momento resultante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Momento 1 más momento 2. Ok, el momento 1 más momento 2. No, más momento 2, va. Entonces significa que únicamente vamos a decir, oye, cámara, 50 más 20 en corto. O sea que esto es igual a 70 y ya, 10 en su examen. ¿Sí? ¿Así? ¿Qué falta por acá? Vectorial. Exacto. Esta expresión que está aquí es escalar, ¿no? Entonces, si tenemos de un lado de la igualdad un vector, pues esperaríamos tener lo mismo del otro. Entonces necesitamos expresar cada momento de forma vectorial, ¿va? Así que no podemos hacer esto porque esto es una suma algebraica. Y recuerden que una suma algebraica no aplica para operaciones vectoriales, ¿no? Así que si ya sabemos eso, el análisis que tenemos que hacer para comenzar es un análisis vectorial para cada fuerza, perdón, para cada momento. Entonces habrá un momento 1, ¿verdad? Expresado de manera vectorial, y un momento 2 de manera vectorial. Cámara, ¿me pueden ayudar con esa expresión vectorial para cada momento? ¿Para cada par? A ver, para el momento 1, ¿quién me dice? ¿Nadie? No manchen. Cámara, quien me diga. Sería 50 newton metro positivo en K. Perdón. 50 newton metro en K. 50 newton metro en K positivo, ¿va? Positivo, ajá. Exacto, pues sí, 50 en K. O sea, recuerden que primero lo ponemos al principio, la componente va al lado de la magnitud para que se convierta en vector. Y ya las unidades, claro, newton metro, ¿no? Esa es la expresión vectorial, porque esta fuerza, esa flecha que indica el eje de rotación del momento, está indicando hacia dónde va. Entonces, este eje va sobre Z. Z positivo, entonces el valor es positivo y su componente es K. Listo, esa componente vectorial es la única que tiene el momento 1. Cámara, esa fue pues la sencilla porque salía a ojo, ¿no? De hecho, no hay que hacer ningún cálculo. Ahora
vamos con el momento 2. ¿Me pueden ayudar con el momento 2 para poder expresarlo de forma vectorial? Y aquí, antes de que me respondan, haciendo ahora sí bien la referencia al ejercicio anterior, yo les había dicho que si sabemos descomponer fuerzas, ¿qué más podemos hacer? Descomponer distancias. Y nada más fuerzas y distancias y ya. Todo. Momentos. Podemos descomponer cualquier expresión que se represente vectorialmente. Velocidad, aceleración, posición, ¿no? Aquí, momento, fuerza, no importa. Si no lo tienen presente, escríbanlo, ¿no? Para que lo tengan acá de que, pues tengo una fuerza, tengo un momento, tengo una velocidad, tengo una aceleración, tengo X cosa de magnitud física vectorialmente, pues entonces lo pueden descomponer porque ustedes ya saben descomponer fuerzas y todo se descompone igual. Entonces, a ver, cámara, echémosle con este primer cálculo de las componentes. ¿Qué pasa para la componente en I? ¿Qué tendremos para la componente en I? A ver, ¿alguien me dice? ¿Qué será? ¿Cero? Pero ¿A poco? ¿Sí? ¿Cero? Chava, ¿Sí? ¿Diego? ¿Sí? o sea, bueno, podríamos hacer como descomponerlo primero en su plano Z, X, Y y después llevarlo al XY. A ver, es que dijiste plano Z, X, Y, ¿correcto? Ujú, ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el eje independiente? El que está solito. Z. Z, X, Y. Te la compro. Z, X, Y. Lo que acaba de decir Diego es que podemos hacer una proyección. Eso fue lo que dijo Diego. ¿Por qué no hacemos una proyección si la proyección está aquí? Miren, la proyección se da porque aquí se genera un triángulo. Ahí está. Entonces esto que ustedes están viendo aquí es una proyección y listo. Con eso podemos establecer un plano, una proyección, como dice Diego. Y esa proyección sí la podríamos expresar como acaba de decir, ¿no? De hecho, aquí si lo pongo con ejes proyectado como si fuera un plano, vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando analizábamos fuerzas en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, en realidad no estamos viendo algo que no hayamos ya calculado previamente. Entonces, en realidad van a ser 2 proyecciones, Julio, estás en lo correcto, va a haber 2 proyecciones, 2 proyecciones. Entonces, una Z, ¿no? Acá anda Z. La pregunta es, ¿de qué lado pongo esa proyección? ¿Izquierdo o derecho? ¿Lo pongo acá o acá? ¿Dónde lo pongo? Izquierda, ¿Izquierda y Izquierda. arriba o abajo? arriba. Arriba, ¿no? Arriba. Entonces, al hacer esa proyección, vamos a tener un triangulito que a lo mejor se ve así, miren, lo voy a poner así chiquito, ¿no? Así. Este es un triángulo rectángulo. Y sabemos que el eje de rotación del momento es así. Y esta es la magnitud que conocemos. Esa es la magnitud de 20, ¿no? Esta es la de 20 Newton metro. Tenemos 2 componentes entonces, ¿no? Haciendo referencia al sistema que tenemos, acá podemos decir que esta es X y Y. ¿Por qué X y Y? Porque la línea que tenemos por acá, esta línea, se comparte en el plano XY. Por esa razón. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, Chava. Va. Entonces significa que vamos a poder establecer la relación de acuerdo a la inclinación, que aquí son 20 grados, ¿no? 20 grados en corto, aquí se ven, ¿sale? Entonces, al obtener estos valores, aquí abajo tendríamos quién por quién. ¿Qué cálculo tendríamos que hacer aquí? A ver. 20 coseno de 20. Pues 20 coseno de 20, ¿no? 20 coseno de 20. Aquí le pongo 20 coseno de 20 grados. Y acá, pues 20 por el seno de 20 grados, ¿no? Entonces, 20 por el seno de 20 grados, ¿no? Así. ¿Listo? Todos con esto, ya está el cálculo que tenemos que realizar. Así que esto nos va a dar el valor directo de una componente, solo de una, solo de una. Entonces, miren, voy a hacer el pequeño apartado aquí abajo. El momento, lo voy a poner como escalar, pero voy a indicar cuáles, ¿no? El momento de la fuerza 1 en Z, ¿cuánto es? El momento de la fuerza 1 en Z, ¿cuánto es? 6.84.
6.84, ok. 6.84, ¿no? Entonces, esto es en Z. Recuerden, aquí le pongo Z, porque todo esto es escalar, ¿va? A ver, tantito. Oscar acá pregunté en el chat que le conflictúa un poco, ¿por qué el momento no va en esa dirección? O sea, ¿cómo? No va en esa dirección, ¿no? ¿Por qué el momento no va en cuál dirección, Oscar? La neta, bueno, no te entiendo para qué te choreo. Entonces, mejor, si te entiendo, ya te respondo, ¿no? Pero bueno, en lo que plantea bien la pregunta, puse una flecha en el esquema del plano. Sí, así es. Puse esta, si te refieres a esta, ¿no? Sí. Con los 20. Sí. Y luego. O sea, que ¿por qué lleva esa dirección hacia arriba y hacia la izquierda? ¿Por qué lleva esa dirección hacia arriba, hacia la izquierda? Porque aquí se ve, mira. Aquí mero. Entonces, el momento, como eje de rotación, tiene esa dirección. Esa es la rotación del eje del momento, ¿no? Entonces, sí, es el eje de rotación, pero a ver, Oscar, pregunta. Cuando hacemos un análisis en 2 dimensiones, ¿qué componente obtenemos? Cuando lo hacemos en 2 dimensiones. No, claro, en 2 dimensiones, y déjenme ver si lo tengo por acá. A ver, déjenme ver si lo tengo por acá. Aquí. Cuando hacemos un análisis en 2 dimensiones, de hecho aquí está, ¿no? El eje de rotación es un punto. O sea, el eje de rotación en 2 dimensiones pues es aquí. Si nos vamos al espacio, entonces ese se convierte en el eje de rotación. Entonces aquí está la componente. El valor de la magnitud del momento está ligado con la perpendicularidad del plano en el que se realiza el giro. Entonces, no sé si se haya entendido, porque el hacer una pregunta como esas es como tal vez no entender en esencia el concepto de momento que hemos abarcado de fuerza por distancia, ¿no? Porque, por ejemplo, en este ejercicio, pues sí, el eje de rotación es este, pues digamos, la fuerza genera una posible tendencia al giro así, ¿ok? Entonces, la dirección perpendicular, si lo viéramos en 3 direcciones, sacaría un eje adicional por acá. O sea, si lo pongo en el sistema de referencia, saldría por acá el eje Z. Y el eje Z nos da la componente que tiene el momento. Entonces, no sé si con eso sí o no. Entonces, por eso nos da la perpendicularidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que analizamos ahorita en 3 dimensiones. Ok, a ver, Oscar, tal vez expliqué algo que ni siquiera preguntaste entonces, ¿no? Porque dices, no entendiste cómo es que se descompuso el momento como lo hicimos con las fuerzas. El análisis va más o menos así. Primero vamos, en X vamos para acá, en Y vamos para acá y en Z vamos para acá. Entonces las direcciones, a ver, analícenlo bien y denme un momentito. Ok, a ver, disculpen amigos por la interrupción, pero entonces, ¿sí queda claro cómo se traza una trayectoria vectorialmente a lo largo de los ejes? Porque eso es lo que tienen que analizar, ¿no? O sea, a lo mejor esta trayectoria que yo tracé, pues tal vez no fue la más adecuada, ¿no? Porque, pues para empezar, puse el eje para X como positivo cuando en realidad es negativo, ¿no? O sea, lo hice rápido porque me llegó la llamada, ¿no? Perdonen. Pero si lo hacemos en esencia correcto como debe de ser, fíjense cómo es la trayectoria. Lo pueden hacer de manera en la que ustedes quieran, como ustedes se entiendan ustedes mismos a lo largo de los ejes. ¿Por qué? Porque primero tomamos esta dirección de aquí para acá, ¿no? Primero nos vamos para acá, paralelas a Y. Vámonos ahora paralelos a X. Y de hecho aquí trazo una línea en X para ver el paralelismo, pero la agarro.
pero la agarro y me la llevo para acá. Espérenme. Ah, ahí está. No lo puedo agarrar. Ahí está. Entonces van para acá, la dirección va en esta, hacia acá, y luego sube, ¿no? Porque la componente en Z es positiva, entonces luego va para acá. Y esta es una trayectoria rectangular para la fuerza a lo largo de los ejes. Entonces, de ver esa trayectoria, ya pueden saber exactamente los signos de cada componente. Porque dicen, oye, es obvio, así de verlo, ustedes ya deberían deducir esto, nada más de ver el dibujo, ¿no? En su componente en Y van a tener un signo menos. En su componente en J, ¿qué signo van a tener? Negativo. Negativo también. Y en su componente K, Positivo. esto es lo que esperan obtener trazando una trayectoria donde está la fuerza con respecto a los ejes, ¿no? Entonces, Oscar, ¿sí quedó claro? Ya viéndolo todo así, ¿cómo va con esto? Es un análisis pues, vectorial, ¿no? ¿Sí? ¿Los demás? Sí, chavo. Sí, chavo, todo bien. Va, órale pues. Entonces ya quedó. Vamos a continuar donde nos quedamos. Y miren, borramos esto, ¿no? Ya nada más para que nos quede en esencia lo que estamos explicando ahorita. Aquí, hicimos la descomposición, ya obtuvimos el valor de una componente, porque ahí está, esa es la componente en Z. Vamos a ver, con esto que está aquí, ¿podemos encontrar una componente en X y en Y de forma directa? Que digan, en X va para acá y en Y va para acá con esta magnitud. ¿Lo sabemos o no? No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener además de esto? ¿Qué obtenemos? El momento en el eje XY. ¿En el eje? En el plan En XY. el plano. Este momento es el momento de la proyección en el plano, ¿no? Un momento del momento 1 en el plano XY. ¿Y qué magnitud va a tener este momento? Ahí lo podremos dejar como positivo y ya descomponiéndolo después, pues en sus respectivos signos, ¿no? Pero pues negativo en los dos. Así es, sí, lo podemos dejar así porque estamos considerando que los signos que estamos trabajando obedecen a X y a Y por separado, por separado. Decir que aquí X o Y tienen un signo positivo los dos o negativo los dos sería equivocado. Estaría mal de nuestra parte, aunque sean observadores. Aquí en Y y en J, claro, vamos a tener los dos signos negativos. Pero no vayan a pensar, y espero no lo hagan, no vayan a pensar que como aquí los dos son negativos, van a decir, pues entonces cuando tenga una componente que va para acá, pues como el eje es X y en realidad no es un eje, pues va en sentido contrario para la parte positiva, pues vámonos de volada y los dos son menos. No es cierto. Aquí fue casualidad. En este ejercicio fue casualidad, pero nunca van a obtener un signo igual haciendo un análisis como este, ¿no? No tiene que ser por aquí el análisis. Pero bueno, ¿cuánto nos da el cálculo? ¿Cuánto nos da el cálculo? ¿Me pueden ayudar para este momento? Creo que... 18.8. ¿Cuánto, perdón? 18.8. Gracias. 18.8, ¿no? Ya sabemos que todo esto está en Newton por metro. ¿Qué pasó, Samuel? ¿No es en momento 2? Perdóname, sí, cierto, este es el momento, porque el momento 1 ya está. Esto es el momento, sí, perdón, es el momento 2, y momento 2 porque estamos analizando este de acá, ¿no? Sí, gracias. Hay error de dislexia, ¿no? Bueno, ok. A ver, con esta información que hemos obtenido hasta ahorita, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Qué sigue? Ahora sí la proyección en el eje XY. La proyección en el eje X y Y. Ok, vale. Entonces vamos a borrar esto. Así todo lo borro, ¿no? Lo único que sí voy a dejar son los valores que obtuvimos por acá, ¿no? Esto sí los dejo y pues vamos a hacer una proyección en X y Y, ¿no? Entonces ahora la proyección va así, va asado. ¿Y hacia dónde dibujamos el triangulito? Díganme, ¿dónde ponen X y dónde ponen Y? Positivos, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Qué dirección? ¿Arriba, abajo, izquierda, derecha? X abajo y derecha Y. Y derecha, vientos. ¿Los demás están de acuerdo que esta sería la forma más sencilla de interpretarlo para trabajar menos? Sí. Va, pues. Vientos. Entonces ahora a continuación
tenemos que trazar el triangulito. ¿En qué cuadrante, ahora sí, va a estar ese triangulito para la proyección que queremos? En el segundo. En el segundo. Bueno, entonces vamos a trabajar ese triángulo yéndonos así, ¿verdad? Sí. Vamos para acá, ¿no? Así, así. O sea, aquí fue, les repito, aquí fue casualidad que los triangulitos salieran, o sea, así, ¿no? Idénticos. Entonces, aquí tenemos esto. Vamos a trazar los valores. Aquí hay un ángulo de 30 grados. Y en los ejes que tenemos, en X y en Y. ¿Qué valor hay para esta hipotenusa? Valor numérico. 18.8. Ok, entonces acá hay un 18.8 Newton por metro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? Cámara. En Y sería Es que tenemos. 18.8 por coseno de 30, ¿no? Bueno, miren, si se les conflictúa mucho, lo escribo por acá, a ver, lo escribo ya, a ver qué tenemos. Momento 2 en X, momento 2 en Y. Cámara, ¿aquí qué operación hay que utilizar? Para cada uno. Seno. Ahí, bueno, 18.8 por seno de 30. ¿Pero para quién? ¿Para quién? Para X. ¿18 por quién? Por seno de 30. No creo que sea por seno. ¿Por qué no? Para X, sí, a ver, ¿no? espérame. Para X. ¿Para X o para Y? Para X. X. Para X. ¿Con qué signo? Negativo. Negativo, ok. Entonces, viendo esta cara, y por eso es bueno escribir los valores. Acá vamos a tener 18.8 por el seno, ¿verdad? Aquí seno de 30. Mira, no me va a caber, pero seno de 30, ¿no? Esta corresponde a la componente en X, ¿no? Así, seno de 30. El signo que va a tener va a ser negativo. Entonces, denme el valor ya de esta operación, ¿no? Porque acá, 18.8 por coseno, ¿no? Coseno de 30. Entonces, me pueden decir ya los valores directos, ¿no? Ya esto ya es puro trámite, lo hemos hecho muchas veces. Entonces, ¿cuánto nos da para cada caso? En X es 9.4. 9.4, sí, gracias. Con signo, díganme por favor los signos en cada componente, ¿no? Porque si no, nos equivocamos. Ambos negativos. Ambos negativos, ¿no? Y el otro sí, el otro valor de ella. 16.28. También negativo, ¿no? 16.28, dicen ustedes, cámara, pues. Ok, entonces ahora con esta información ya no necesitamos más, porque ya con esto podemos obtener de manera vectorial la fuerza, el momento 2. ¿Qué tenemos para el momento 2? A ver, ¿me lo pueden decir de manera vectorial? Menos 9.4 en I. Ok, sí. Menos 16.28 en J. Y más 6.84 en K. Newton por metro. Gracias, Newton metro, ¿no? Listo, ahí está. Entonces tenemos momento 1 y momento 2. A ver, me detengo tantito. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? Pues creo que nada, ¿no? O todo o nada. Bueno, y ahora con esta, a ver, díganme, ¿para qué hicimos esto? Para qué hicimos el momento resultante de... Para el momento resultante, ¿no? Entonces, el momento resultante lo vamos a obtener así igual con el análisis vectorial, ¿no? Un momento resultante, cámara, momento resultante. ¿Cuánto nos da este momento resultante que a mi parecer no está tan complicado de obtener? De hecho, hasta sale a ojo, lo ¿no? mismo, ¿no? ¿Cómo, perdón? En I y en J se baja y en K sería 56.84. Ok, entonces aquí se queda el menos 9.4 en I, ¿verdad? El menos 16.28 en J, ¿vea? Y más el 56.84 en su componente K en Newton por metro, ¿no? Bueno, lo que sigue es obtener, pues aquí dice, determine la magnitud, dice magnitud, no dice el momento resultante de forma vectorial, ¿no? Entonces, ¿me pueden ayudar con la magnitud? Que es un pitagorazo, pues que ya no voy a escribir porque ya todos sabemos calcular pitagorazos, pero ¿cuánto nos da este momento resultante de forma escalar? Porque pues este ya va a ser escalar, ¿verdad?
A mí me da 59.86. 59.86 con newton metro, ¿no? Sí. Va. ¿Algo más que falte ahí? Los ángulos. Exacto. Como, fíjense por qué pide los ángulos. Como acá dice, indique sus ángulos coordenados. En realidad aquí, pues no tenemos una tendencia así que podamos decir, oye, ¿sabes qué? Esta es horario o antihorario. Estamos en el espacio. No se puede. Entonces, tendríamos que calcular alfa, beta y gamma. Y esto, pues creo que ya lo saben obtener, ¿no? Únicamente, por cuestiones de tiempo, díganme cuál es la fórmula que vamos a utilizar para cualquiera de los tres, ¿no? Por acá la pongo, alfa. Igual que aquí, ¿qué utilizamos? Ahí es que en ese caso era fuerza por el coseno de alfa, ¿no? ¿Para qué sería el momento? Pues claro, porque tenemos momento. Entonces sería el momento de quién entre el momento de quién o por quién o cómo. Sería de menos 9.4 sobre 59.86. No manches, neta, Diego. O al revés. ¿Eso? O al revés. No, mira, yo les sugiero, esto va para todos. Cuando quieran hacer una operación, no mencionen los valores que tienen en ese momento. Recuerden la fórmula que utilizan, porque eso les ayuda a tenerla presente para cualquier caso. ¿Cuál es la expresión que utilizan? ¿No se acuerdan? Estamos en el espacio, son 3 dimensiones. Cuando ustedes obtienen ángulos, esos ángulos tienen un nombre. ¿Cómo se llama a esos ángulos que van así, que van así, que van así? ¿Cómo se les llama? A ver, ¿a esto se le llama coseno director? ¿Sí? ¿A eso se le llama coseno director? Son los que van del eje al momento directo, ¿no? Total. Claro, eso es lo que está aquí representado. La pregunta es que yo le estoy haciendo, ¿ese es el coseno director? No, porque debería de ser a la resultante, ¿no? La de 59.86. No, a ver, aguanten. Es que ustedes se confunden entre coseno director y ángulo director y no son lo mismo. Esto puede ser, o sea, aquí pueden tener alfa, beta y gamma como ángulos directores, pero son los ángulos los que le miden la inclinación, ¿no? El coseno y el seno no miden inclinación. Lo que mide la inclinación, alfa, beta y gamma como ángulo, ¿no? Entonces, sí, acá lo pone Oscar en el chat y gracias. Esa expresión que puso Oscar está en función de los cosenos directores, pero recuerden que los cosenos directores involucran los ángulos directores. Entonces, esta operación, como bien la menciona ya Oscar acá en el chat, es con un coseno a la -1. Y si antes utilizábamos fuerza, y en este caso sería la componente entre la resultante, pues entonces en lugar de ponerle una letra F, cambien la F y pongan una M y ya. O el momento en X entre el momento resultante en magnitud y ya. Entonces, esta es la operación que tienen que hacer, ¿no? Así. Entonces, Oscar también sí es con el componente asociado, pero también se divide entre la magnitud, me parece, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan presente. Entonces, miren, amigos, vamos a dejar hasta aquí la clase y su chamba de tarea va a ser obtener estos ángulos directores. Cámara, y ya estuvo. Para que ya se vayan a su clase si tienen alguna otra clase. ¿Sale? Entonces, dejamos hasta aquí la sesión de hoy y nos vemos el martes. ¿Cámara? Sí, chao. Entonces, sí, por favor, chequen la serie y si tienen dudas me dicen el martes y vamos revisándolo, ¿no? Entonces, pues, de que tengan ahorita buen fin y nos vemos la próxima sesión, ¿sale? Igual, chaval, gracias. Gracias, chavos. Nos vemos. Cuídense, nos vemos. Igual, gracias, chavo. Nos vemos. Hasta Bye. luego.